El motor lleva horas trabajando. La carga es pesada. La temperatura es normal. La presión de aceite está perfecta. Y aparentemente, todo funciona como debería. Pero los problemas más costosos rara vez comienzan con una explosión o una avería catastrófica. Muchas veces empiezan con algo tan simple como una pequeña caída de voltaje. Al principio notas pequeños cambios. El motor ya no responde con la misma rapidez. Las aceleraciones son más lentas. Aparecen ligeras vibraciones. Y el consumo de combustible comienza a subir. Nada parece alarmante. De hecho, muchos operadores continúan trabajando durante semanas ignorando estas señales. Porque el motor sigue encendido. Sigue produciendo potencia. Sigue moviendo toneladas de carga. Pero internamente, uno de los cilindros ya no está recibiendo el combustible que necesita. Conectas el escáner. Y aparece P0291. Un código que parece simple, pero que puede esconder desde una conexión sulfatada hasta una falla seria en el sistema de control de inyección. ¿Qué significa el código P0291? El código P0291 significa Cylinder 11 Injected Circuit Low. En palabras simples, la ECU detectó una señal eléctrica más baja de lo normal en el circuito del inyector del cilindro número 11. La computadora espera recibir una respuesta específica del circuito. Pero algo no coincide. Y cuando eso ocurre, el sistema registra una condición de bajo voltaje o baja corriente. ¿Cómo funciona el inyector del cilindro 11? En los motores modernos, cada inyector es controlado individualmente. La ECU calcula constantemente carga del motor, temperatura, presión del combustible, velocidad del motor, demanda de torque. Y con esos datos decide cuándo abrir el inyector, cuánto tiempo abrirlo, cuánto combustible inyectar. Todo ocurre en milisegundos. Y todo depende de una señal eléctrica precisa. ¿Qué ocurre cuando el circuito está en low? Cuando la ECU ordena abrir el inyector, espera ver un comportamiento eléctrico específico. Pero en este caso detecta una señal inferior a la esperada. Eso puede provocar que el inyector abra parcialmente, responda más lento, inyecte menos combustible, o falle de manera intermitente. Como consecuencia, el cilindro 11 genera menos potencia. La combustión pierde eficiencia. Aumenta el esfuerzo de los demás cilindros. Y el motor comienza a perder equilibrio. ¿Qué siente el operador? Dependiendo de la gravedad de la falla. Pérdida de potencia bajo carga. Aceleración más lenta. Vibraciones leves o moderadas. Aumento de consumo. Dificultad para mantener velocidad en pendientes. Ralentí irregular. Reducción del torque disponible. Check engine encendido. Muchos conductores describen la sensación así. El motor sigue funcionando, pero ya no tiene la misma energía. Causas más comunes. Cableado dañado. La causa más frecuente. Los arneses trabajan bajo condiciones extremas. Calor. Vibraciones. Humedad. Aceite. Suciedad. Con el tiempo aparecen fracturas internas. Falsos contactos. Caídas de tensión. Conector sulfatado. Una pequeña capa de corrosión puede generar suficiente resistencia para alterar completamente la señal. Corto parcial a tierra. Parte de la corriente se pierde antes de llegar al inyector. La ECU detecta la anomalía. Y genera el código. Inyector defectuoso. La bobina interna puede presentar resistencia elevada. Desgaste eléctrico. Daño parcial interno. Alterando el comportamiento del circuito. Problemas de alimentación eléctrica. Fusibles. Relés. Distribución de voltaje. Todo puede influir en la señal del inyector. Falla interna de la ECU. Menos frecuente. Pero posible. Especialmente en equipos con muchas horas de operación. Diagnóstico profesional. Aquí es donde los especialistas encuentran la verdadera causa. Paso 1. Escáner avanzado. Revisar. Balance de cilindros. Tiempos de inyección. Correcciones de combustible. Datos en vivo.
Paso 2. Verificación de voltaje. Medir. Alimentación del inyector. Voltaje bajo carga. Caídas de tensión. Muchas averías aparecen únicamente cuando el motor está trabajando. Paso 3. Medición de resistencia. Comparar el inyector 11 con los demás inyectores. Las diferencias suelen ser una pista muy importante. Paso 4. Inspección visual. Buscar. Cables deteriorados. Aislamiento roto. Conectores flojos. Corrosión. Humedad. Paso 5. Prueba de continuidad. Verificar. Continuidad del circuito. Resistencia excesiva. Cortos a tierra. Paso 6. Osciloscopio, nivel Pro. Permite observar. Forma de onda. Tiempo de activación. Calidad de la señal. Respuesta real del inyector. Es una de las herramientas más precisas para confirmar esta avería. Error muy común. Muchos técnicos observan P0291 y reemplazan directamente el inyector. Pero el problema continúa. Porque la verdadera falla estaba en un cable fracturado, un conector corroído, una caída de voltaje, una mala conexión a tierra. Resultado: dinero gastado, tiempo perdido. Y la avería sigue presente. ¿Se puede seguir manejando? Sí. Pero no es recomendable ignorarlo. Porque mientras el cilindro 11 reciba menos combustible del necesario, disminuirá la potencia. Aumentará el consumo. Crecerán las vibraciones. Y el motor trabajará de forma desbalanceada. En aplicaciones de trabajo pesado. Eso significa menor productividad y mayores costos operativos. Quédate con esto. P0291 significa que la ECU detectó una señal baja en el circuito del inyector del cilindro 11. No siempre significa que el inyector esté dañado. Muchas veces el problema está en el cableado o en las conexiones eléctricas. Y aquí está la lección más importante. Una caída de voltaje que ni siquiera puedes sentir. Puede ser suficiente para que un cilindro deje de producir toda la potencia que debería. Porque en carros en las vías, las grandes averías suelen comenzar con pequeños detalles. Y los mejores diagnósticos no empiezan cambiando piezas. Empiezan entendiendo cómo funciona el sistema. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.